El demiurgo toma conciencia de sí, pero ve que está solo. Es decir, él dice, como soy el único, yo debo ser Dios. Y tiene el poder de transformar la materia. De ahí el nombre de artesano, demiurgo. Cuando pueda transformar la materia, él crea a 7 ayudantes. Estos 7 ayudantes los llamó los arcontes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Enigma Dimensional. En esta ocasión les traemos un tema bastante controversial, el cual es el demiurgo, una supuesta entidad que está detrás de los designios y el destino de la humanidad. Sean todos bienvenidos. Bueno amigos, como les venía comentando, hoy vamos a examinar un tema que es bastante controvertido por diferentes sectores del conocimiento, tanto académicos como personas amateurs, investigadores, ocultistas, entre muchos otros, el cual es el demiurgo. Según algunas teorías, es una entidad que está detrás de los destinos de diferentes personas, de la humanidad en general, inclusive del universo. Pero para aclararnos este tema está con nosotros el día de hoy el experto en ocultismo en este canal, el señor Cristian Serna. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué Muy tal, bien. Víctor? Hola, ¿qué ¿Bien? tal? ¿Cómo están todos? Súper. ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre el demiurgo, vamos a hablar de dónde nace la idea del demiurgo y quiénes fueron los gnósticos, que son los seguidores de esta idea. Ok, me parece emocionante. Porque pues como lo comentaba es un tema del cual uno ve que diferentes foros se arman unos debates impresionantes diciendo que es bueno, que es malo, que no rige, que se rige el destino. Pero bueno Víctor, ¿tú qué piensas? ¿Qué has escuchado del demiurgo? Bueno, más allá de la cultura popular que lo han tocado una infinidad de veces, como lo menciona Chris, un ser que tiene todas las capacidades de tener a la humanidad y regir sobre ella. También el miedo que hay sobre ese nombre, ¿sí? Demiurgo, arcontes, la gnosis, simplemente hablar de ellos o tratar de hablar de ellos tras bambalinas. Estamos bregando un montón para poder sacar este capítulo. Se han presentado varias fallas y pues eso también enriquece como ese misticismo y esa parte oculta y de un innombrable, llamémoslo así. Pero pues como lo mencionaste vos, Cristian, el experto acá, nos va a develar todos estos misterios. Bueno, sí, ahí sí como lo dice Víctor, como lo menciona, hemos tenido una cantidad de inconvenientes para sacar este capítulo. Ya llevamos más de 2 horas intentando grabar esta parte. Inconvenientes por todo lado, técnicos de toda índole, pero bueno, vamos a ver si por fin logramos indagar en estos misterios. Cristian, ¿de dónde sale la idea de un ser de semejantes proporciones? Porque es según lo que cuentan es omnipotente, omnisciente, capaz de dirigir el destino del mismo universo. ¿De dónde surge todo esto? Bueno, vamos a hablar primero sobre un grupo de gente religiosa que se llaman los gnósticos. Los gnósticos provienen de la idea de la gnosis. ¿Qué es la gnosis? La gnosis literalmente es conocimiento. Sin embargo, no es el conocimiento adquirido por medio del aprendizaje. Es el conocimiento que se obtiene por medio del misticismo, de la conexión espiritual con un ente superior. Eso es la gnosis. Corrígeme si me equivoco, pero los gnósticos, según tengo entendido, era un grupo supuestamente precristiano, cristiano, y alcanzó a hacer algo postcristiano dentro del cristianismo más arcaico, ¿sí? Es correcto. Okay. Los gnósticos realmente alcanzaron a ser una rama del cristianismo. Sin embargo, fueron erradicados, no me imagino por quién, la verdad. Tampoco se lo imaginan ustedes, me imagino. Sí. Muy bien. Hola, sí. Entonces, volvamos a la gnosis. La gnosis es el conocimiento que se obtiene por medio de una vivencia de un estado de conciencia no racional elevado. Más que todo es como una epifanía, pero espiritual, mucho más elevada, una conexión directa con la conciencia universal. Tenemos para explicar esto la alegoría de la caverna de Platón. Platón, que dice que
Hay una caverna. En esa caverna hay 4 o 5 personas atadas y solamente en su vida han visto la proyección de unas sombras que se obtenían a partir de unas fogatas que estaban a espalda de ellos en un muro y proyectaban con diferentes objetos dichas sombras. Él en esta alegoría cuenta que una de esas personas logró escapar. Pudo ir fuera de la caverna y pudo observar el mundo exterior. Pero este señor no se quedó ahí. Él volvió a la caverna para explicarles a sus compañeros de caverna qué es lo que había vivido, qué pasa con él, cómo explica él esa realidad. No sé ustedes qué piensan. Bueno, yo creo que las personas que estuvieron con él en la caverna, al no poder concebir todas estas ideas que él intentaba con su poco conocimiento, su poco y corto lenguaje tratar de expresar, automáticamente lo trataban, no sé, de loco o que estaba delirando, qué sé yo. No, y además que pues cabe señalar que esta alegoría de la caverna es atemporal, porque hay muchos, digamos, pensadores que la aplican para tiempos modernos. Digamos, son tiempos donde la humanidad está tan abrumada por tantas herramientas tecnológicas, digamos que se ve una ausencia de este pensamiento crítico que también la han acuñado a situaciones modernas. Tenemos que tener en cuenta que este señor que sale de la caverna tiene una experiencia que le cambia la vida. Sería una experiencia trascendental. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos elevar nuestro espíritu para salir de esta dimensión, de estas 3 dimensiones que nosotros conscientemente estamos atrapados? ¿Qué pasaría si yo logro, por medio de la meditación, por medio de la conexión espiritual con un ser superior, logro salir de esa realidad? Puedo tener experiencias extracorporales, volver y tratar de explicar qué fue lo que viví. Muchas de estas personas han logrado hacerlo. Un ejemplo puede ser Jesucristo. Este señor se dice que al ser uno, al ser único con la entidad superiora, él podía tener estas experiencias en la tercera dimensión, pero al mismo tiempo tener experiencias en otras dimensiones. Por eso él tenía tanta sabiduría. En pocas palabras, tú te estás refiriendo a los grandes iniciados de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, está Jesucristo, que lo acabas de mencionar. Tenemos a Buda, tenemos a Zoroastro, tenemos a Maitreya, que supuestamente desde el budismo es el mesías de todas las religiones. Tenemos también a Mahoma, entre muchos otros. Sí, más o menos son personajes de este estilo. Eso es lo que dicen los gnósticos, que hay iniciados o expertos que logran salir de estas 3 dimensiones, que logran salir de la materia para traer información de una conciencia universal. Los gnósticos creían en un personaje que se llama el Demiurgo. El Demiurgo tiene una historia muy interesante. Es la siguiente. Resulta que hay una fuente primordial, hay un uno, hay un verdadero. Nosotros le vamos a llamar un Dios para que nosotros lo podamos entender. El concepto que le podemos llegar a dar y entendible. Es así. Comprensible, perdón. Es así. El uno, esta fuente primordial, este Dios, tiene unas emanaciones. Estas emanaciones las vamos a llamar eones. Estos eones, cuando salen de él, pueden trascender a otras realidades, a otros planos existenciales. Sin embargo, el único, en un momento, llama a todas sus emanaciones. Hay una emanación en especial que no logra volver a tiempo. Esta emanación se llama Sofía, que en su idioma original significa sabiduría. Esta emanación alcanzó a llegar a la realidad del espacio-tiempo. Cuando logra volver, cuando se da cuenta que está perdida y empieza su retorno hacia la fuente primordial, deja atrás de sí una parte de ella. Esta parte
se llama el demiurgo. El demiurgo en la antigua Grecia se le conocía a los artesanos. El demiurgo toma conciencia de sí, pero ve que está solo. Es decir, él dice, como soy el único, yo debo ser Dios. Y tiene el poder de transformar la materia. De ahí el nombre de artesano, demiurgo. Cuando pueda transformar la materia, él crea a 7 ayudantes. Estos 7 ayudantes los llamó los arcontes, que son como los administradores. Él crea a los 7 arcontes que le ayudan a crear toda una realidad material, fuera de lo espiritual. Él crea el planeta Tierra y a través de él crea esferas concéntricas que son los dueños de esas 7 realidades, que fueron los 7 arcontes que administraban cada una de esas esferas. Esto hace alegoría a los 7 planetas clásicos que se podían ver en ese momento, incluida la Luna, incluido el Sol. Pero lo importante es que en el centro está el planeta Tierra y a través de él se van generando las 7 esferas superiores, terminando en la gran esfera de las estrellas estáticas. Ok, entonces para resumir, digamos que para la audiencia que de pronto, no sé, se encuentran de pronto algo confundidos acá. Tenemos esa fuente principal o la fuente primordial, la cual es Dios. De ella emanan, digamos, como los eones. Y uno de estos eones que se perdió, se extravió, Sofía, sabiduría. Y de Sofía entonces emanó el demiurgo. Sí. Sí, listo, ya, Sí. perfecto. Y después del demiurgo, lo acabas de explicar, emanan estas 7 entidades o 7 inteligencias, Sí. que son los arcontes. Él las crea. Sí. No emanan, él las crea. Él las crea porque él es el artesano. Ok, perfecto. Sin embargo, el demiurgo no paró ahí. El demiurgo también creó al hombre. Cuando crea al hombre, él no se da cuenta que también puede de él heredar la chispa divina. Él no lo sabía. Pero cuando él se desprende de Sofía, también desprende su esencia. Y esa esencia es la chispa divina que tenía Sofía, por ende es el dueño, Dios. Cuando él crea al hombre, también lo crea con la chispa divina sin intención. Así que cuando se da cuenta que el hombre también es un ser espiritual y no solo material, y que puede trascender hacia el ser superior, hacia la fuente primordial, le dice a los arcontes que eviten ese crecimiento espiritual del hombre para que él pueda seguir gobernando sobre estas criaturas y poder seguir manipulando esas energías. Porque él sabe que nosotros tenemos o podemos tener una conexión con el ser divino y podemos superar la materia. Por ende, podemos superarlo a él. De ahí también se atribuyen entonces el tema de los milagros. Personas como estos principados o como ustedes lo están mencionando, llegan con esa sabiduría. Grandes iniciados. Grandes iniciados, gracias. Principados es otra cosa, tienes toda la razón. Llegan ya con este conocimiento y pueden obrar sobre la materia y pueden crear cosas que pues la humanidad común y silvestre, llamémoslo así, no pueden concebir o lograr. Sí. Es correcto, eso se llama la asistencia de luz. Hay asistentes de luz que, digamos, pueden llegar directamente de la fuente primordial, con el conocimiento de la fuente primordial, pero ellos no pueden romper la materia como tal. ¿Pero qué hacen? Le enseñan al ser humano los pasos y los caminos para llegar a esa fuente primordial por medio del crecimiento espiritual, para que nuestras almas, por medio de ese crecimiento, puedan llegar a la fuente primordial. Hablamos de Buda, como lo mencionamos anteriormente, hablamos de Jesucristo, hablamos de Krishna, hablamos de Quetzalcóatl, hablamos de una serie de entes iluminados que guían a las personas para el crecimiento espiritual. Bueno, pasando estos iluminados, ¿en qué creen los gnósticos? Los gnósticos creen en la meditación, el acercamiento espiritual
y la evolución del alma para poder derrotar al demiurgo. O sea que lo que te estás refiriendo, Chris, perdón te interrumpo, es, digamos, esto que nos estás contando de que creen los gnósticos, se refiere como a los mecanismos que ellos usaban para escapar de los designios del demiurgo. Es correcto, sí. Ellos creían que por medio de la elevación espiritual podían escapar de la materia. Pero había otra rama de los gnósticos, que era la rama más radical. Resulta que estos decían que todo lo que nosotros conocemos sobre la religión estaba mal, porque esas religiones adoraban a Dios, pero el Dios que creó la materia, o sea, el demiurgo. Ellos decían que tenían la verdad, obviamente como todas las religiones, y proponían que se hiciera todo lo contrario a los designios de la religión, a los mandamientos, a la sabiduría, a los consejos, se hiciera todo lo contrario, para liberarse de un ciclo de reencarnación. El ciclo de reencarnación, brevemente, se hace para que la chispa divina, el alma, pueda aprender y pueda elevarse espiritualmente con cada vida. Pero cuando este alma no puede hacerlo, vuelve otra vez al ciclo, encarna, tiene otras experiencias carnales, y si en esa vida no logra superar ciertas expectativas espirituales, vuelve otra vez el ciclo. Y para liberarse de este ciclo carnal, por decirlo de alguna manera, el ciclo de la encarnación, ellos decían que todo lo de la religión era mentira. Hagamos lo contrario, que es hacer lo contrario: asesinato, adulterio, incesto, canibalismo, pedofilia, ingestión de fluidos, etcétera, etcétera. Resulta que ellos decían que las religiones que se profesaban en ese momento adoraban al demiurgo, sin saberlo, obviamente. Ok. Entonces, estas religiones tienen unos preceptos, unos mandamientos, que supuestamente son dictados directamente por el demiurgo para tener aprisionadas a las almas en este mundo material. Entonces, la lógica de los gnósticos más radicales era: hacemos todo lo contrario de lo que dicen las religiones para poder tener experiencias espirituales y así poder elevar nuestro espíritu para llegar a la fuente primordial. Qué pena te interrumpo, Chris, porque acá tocas un tema que me parece sumamente interesante y es un símil con, digamos, diferentes creencias o diferentes ritos que se han hecho para alcanzar ese conocimiento, pero de forma desviada, de forma errónea, que no es éticamente correcta. ¿No será digamos, el camino de los gnósticos desviados, por decirlo de alguna forma, el principio del camino de la mano izquierda, que es el principio de esa magia negra en la cual ya hemos expuesto en múltiples capítulos anteriormente? Podría ser, porque tenemos que recordar que muchas veces y muchas de las religiones que hemos expuesto en este canal tienen una diferencia de espacio y de tiempo. Sin embargo, confluyen en ideas muy parecidas, si no exactamente iguales. Entonces, podría ser que los gnósticos sí tuvieran esa verdad, y esa verdad es corroborada por otras religiones, o simplemente gente con otras creencias, voy a decirlo aquí, vaga, con tendencias amorales, se apoyaron en la idea de los gnósticos para poder asegurar que sus acciones son realmente las correctas en una sociedad moral y materialista. Eso no lo puedo responder porque pues eso es una pregunta que es realmente trascendente y ya son ideas concebidas por grupos muy específicos. Pero bueno, en cuanto a los gnósticos de la mano derecha, que Sí. hacen las cosas éticamente correctas, que son morales, que siguen unas doctrinas de un comportamiento, digamos, intachable. Sí. ¿Cuál es la sugerencia de ellos para salirse de estos caminos del demiurgo? Aparte pues de las que ya comentaste. Ok. Más. Resulta que aparte de las 7 esferas
que cubren la Tierra, siguen 2 esferas más que son los signos zodiacales, que terrenalmente están representados por los 12 apóstoles. Después de eso siguen los 30 eones, que son las emanaciones de la conciencia universal, y ahí al final de eso está el único. ¿Qué tenemos que hacer? Resulta que por medio de la meditación, las acciones espiritualmente elevadas, podemos llegar directamente a ese Dios, pero por medio de una epifanía. Uno tiene que tener una vida o muchas vidas, espiritualmente hablando, elevadas, para que pueda llegar esa epifanía y poder tener una conexión directa con el único. Por eso toda la vida de todos los gnósticos se centran en eso, en esa conexión, en conseguir esa epifanía, ya sea mano derecha o mano izquierda, dependiendo de la creencia. Ok, me parece revelador, por no decir otra palabra a lo que has comentado, porque sí, digamos que esos grandes iniciados que ya comentamos, básicamente, digamos, muchos de sus mecanismos son muy parecidos. Digamos que intentan tener como una claridad mental constante, una paz mental, llevarse bien con el prójimo, y todos, digamos, las religiones en común tienen estas medidas que pues acabas de mencionar. Es bastante interesante. No sé si, bueno, ya esta es una exposición muy corta. No sé si te queda algo por agregar de este tema del demiurgo, y ya vamos con un pequeño debate porque queremos hacer alusión a diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes creencias que pueden aplicar este tema del demiurgo de los arcontes. Es correcto, ¿no? Para lo último, aquí se explica sobre la encarnación, del porqué de la encarnación y la reencarnación, y cuál es el objetivo de esto. Porque mucha gente dice no hay vida después de la muerte y somos materia y hasta ahí se acabó. Eso es muy al estilo de Demiurgo. Sin embargo, los que sí creen que hay un espíritu, un alma, una chispa divina, pueden llegar a estar presos en la materia durante generaciones, reencarnando y reencarnando. Los gnósticos lo que creían era que si esa persona o muchas personas creían en lo que ellos creían, podía acortarse la cantidad de reencarnaciones. Y mira que es bastante interesante un símil con el budismo y la rueda del samsara, que es el ciclo de encarnaciones, que supuestamente la única forma de salir de ese ciclo interminable es alcanzar la iluminación. Y es bastante similar al tema de los gnósticos y la reunión con el uno. También en la religión hindú está el tema de la reencarnación. Sí. Muy parecido, sino que ellos tienen un plus, que es el karma. Y el karma son las buenas acciones, dharma, malas acciones, o creo que es al revés, no me acuerdo. Sin embargo, también tienen esa guía espiritual para nosotros poder elevar espiritualmente nuestra conciencia. Entonces, ¿por qué tantas religiones, incluida la católica, habla de un acercamiento con el Dios, de una elevación espiritual? Hay que preguntarle a la historia. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, Víctor, Cristian, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias por compartir esa investigación tan maravillosa, bastante reveladora. Sí dio luces sobre muchos temas que digamos que en muchos círculos son meramente especulativos. Y nada, pues esperemos que estos temas se puedan ampliar, porque pues mientras tú estabas haciendo la exposición recordé un libro de ufología, supuestamente es un libro secreto que se llama el Informe Matrix. Allá aparecen unos escritos de investigadores que supuestamente estuvieron con estas entidades extraterrestres, y les dicen estas entidades cómo manipulan los centros de poder del ser humano, y también que tienen la capacidad de manipular las reencarnaciones. Esto es wow. Pero pues lo hablaremos ya más a fondo con el experto de ufología y pues también con el experto de ocultismo,
que digamos estas aristas sí empiezan a tener unos puntos de unión bastante importantes. Sí, convergen, bueno, ¿no? Sí. Bueno, muchachos, muchas gracias y gracias a la audiencia. Por favor no olviden de dejar su like, de seguirnos, compartir este contenido si les gusta y esperamos tenerlos ustedes en una próxima ocasión. Pero no, espérelo, porfa también, no se le olvide la gran parte. Comenten, cuéntenos qué es las expectativas, qué piensan sobre este tema que si a nosotros que llevamos hablando ya bastante tiempo detrás de cámaras y parceros que somos, nos da duro. ¿Qué es ustedes? Y cuéntenos si es la primera vez que escuchan del demiurgo, de esta práctica de la gnosis, si no tienen ni idea qué les pareció. Cualquier comentario es muy importante y nos ayuda a nosotros para seguir realizando este contenido también. Bueno, muchas gracias a todos y hasta pronto. Chao, chao. chao.